Acá lo que le quería mostrar, bueno, no se ve bien, pero esta es una imagen con un microscopio, en realidad es un SEM, donde acá están viendo, ven esa medida que tienen acá. Estos son 200 nanómetros, o sea que el tamaño de las bolitas son alrededor de 50 nanómetros, una pegada al lado del otro, y se hace todo como una esponja, todo huequito. Esa es vista de arriba, esta es vista de perfil. Esto que tienen acá es el vidrio. Miren la forma que tiene el vidrio. Y todo este pedazo es el óxido de titanio. ¿Cómo queda la celda? Queda de esta forma. ¿Ven? Acá hice una que es un poquito más grande, más larga, pero por lo general son cuadradas. Ya lo voy a mostrar, tengo otras fotos. Este es el contacto eléctrico. Acá se le sueldan los alambres de cobre, ¿tá? Donde ahí ya podemos medir la corriente que genera. Bueno, esta es la molécula. No sé si se puede ver. Esta es la molécula rutenio, o N3, que nosotros le llamamos, ya que el nombre es muy largo. Si ustedes ven, el nombre de IUPAC es bastante largo. Y bueno, con esta molécula, el señor Grapsel es el que obtuvo el 10% de eficiencia con esta celda. Bueno, y así esquemáticamente como queda, tenemos el óxido de titanio con el FTO, el colorante, el electrolito y el contraelectrodo, que es el FTO con platino. Bueno, acá les quiero mostrar un poco más los distintos electrolitos que se utilizaron. Estos son electrolitos líquidos. Fíjense, los electrolitos que se utilizaron, lo que hay reportado es que con yodo triyoduro se obtuvo el 10% de eficiencia. Entonces nosotros ¿qué probamos? Yodo, yoduro de litio, yodo, yoduro de litio y 4-terbutilpiridina. Bueno, acá de vuelta lo mismo, pero con perclorato de litio, y acá utilizando todo, 4-terbutilpiridina y perclorato de litio. ¿Por qué usábamos esto? Bueno, se sabe por otros trabajos que la 4-terbutilpiridina lo que hace es absorberse sobre el colorante y no deja que el electrolito líquido penetre y tenga contacto con el óxido de titanio. ¿Qué pasa? Cuando tiene contacto con el óxido de titanio, que siempre lo tiene, pero bueno, de esta forma lo disminuye, la celda en vez de liberar el electrón sobre el FTO, recombina, te lo vuelve el electrón hacia el electrolito y de esa forma se pierde eficiencia de la celda. Bueno, el perclorato de litio se puso para que es una sal, por lo tanto va a haber mayor conductividad en lo que es el electrolito líquido, y bueno, y acá se puso todo para probar. Luego se lo caracterizó con distintas técnicas. Una es por intensidad de fotovoltaje, no, es IMB, es espectroscopía de fotovoltaje intensidad modulada. Este es por decaimiento de fotovoltaje. Esto es una técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica, y luego curvas de corriente versus potencia. Bueno, una de las curvas más importantes que me tira a mí o me dice cuán eficiente es esta celda es esta, la curva de corriente versus potencia. Fíjense que a partir de esta curva, uno que hace, ilumina la celda, le mide la corriente versus el potencial. Hace eso. ¿Qué podemos sacar de acá? Bueno, de acá sacamos la eficiencia. La eficiencia es de acuerdo a la cantidad de potencia de luz que le llega, cuánta lo convierte en electricidad. Fíjense, acá no se ve, pero esta es la corriente de cortocircuito, o sea, la corriente máxima corriente que podemos obtener en la celda, por el potencial de circuito abierto, que es el máximo fotopotencial que pueda dar la celda. Después por un FF, que es Fill Factor se llama en inglés, que es un factor de corrección. ¿Por qué un factor de corrección? Porque si la celda fuera perfecta tendría que dar como este rectángulo. Sin embargo, las celdas dan de esta forma. Hay una pérdida acá de eficiencia. Esto es por resistencia que entra en el juego dentro de la celda, que también lo vamos a hablar. Entonces se corrige de acuerdo a este factor. Este factor está dado por la I máxima, está ahí, o sea, la mejor corriente que podemos obtener dentro de este recuadro, por un potencial máximo, y sobre la I de cortocircuito sobre el potencial de circuito abierto. Esto es un valor que te va a dar entre 0 y 1. Si fuera cuadradita así, daría 1. Si no es cuadradita, va a variar entre 0 y 1. Bueno, se pone I por 100 sobre el área de iluminación que tenemos en la celda, que por lo general es 1 centímetro cuadrado, y la potencia que le estamos dando a la celda cuando la iluminamos. ¿Por qué? Porque nosotros no la probamos en el sol. Nosotros, los reportes que se hacen en eficiencia se hacen de acuerdo a una intensidad, que es 100 miliwatts por centímetro cuadrado. Todas las celdas que salgan, se tienen que hacer los reportes de eficiencia sobre 100 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces lo que tenemos es un simulador de luz solar.
que sabemos que la potencia justa es esa, 100 miliwatts por centímetro cuadrado. Porque si hoy le sacamos la celda, fíjense que está nublado, no vamos a tener esa potencia. Entonces cualquiera informaría cualquier eficiencia. Bueno, a partir de todos estos valores nosotros podemos sacar la eficiencia. No se me aburran, chicos. Bueno, esta es la espectroscopía de fotovoltaica intensidad modulada, te da un espectro típico. Acá lo único que les quiero decir es que lo único que calculamos, sacamos un valor de tiempo de vida medio, es el valor, o sea, es el tiempo que el electrón dura sobre el óxido de titanio. O sea, el colorante que hace, inyecta el electrón y lo pone en el óxido de titanio. O sea, y ahí le medimos cuánto tiempo dura ese electrón en el óxido de titanio. Estas técnicas, que cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, estas técnicas no estaban implementadas en los laboratorios que teníamos nosotros, entonces de a poquito fuimos implementando y conociendo otras técnicas como esta, caída fotopotencial, que también podemos calcular los tiempos de vida medio del electrón. Esta es una técnica que fue desarrollada por el doctor Juan Vizquer en España, que es en el grupo donde estuve trabajando, y lo que me informa también es el tiempo de vida medio. Entonces, a partir de estas dos técnicas, yo digo, bueno, vamos a ver si me sirven las dos, si dan iguales, porque las dos son buenas, y si no, bueno, ahí hay un problema. Y nos da que son iguales, o muy parecidas. ¿Qué quiero explicar con esto? Acá, este es un cuadrito de energía, donde esto que ven acá, todo esto es el óxido de titanio, donde el óxido de titanio tiene una banda de conducción que es esa, y una banda de valencia, y aparte tienen como puntitos negros. Esos puntitos negros se les llaman trampas volumétricas. Esos puntitos negros, ¿qué hacen? Atrapan a los electrones y los hacen que retarden, que suban hacia la banda de conducción. ¿Por qué? Porque para liberar el electrón desde el óxido de titanio tienen que subir hasta la banda de conducción y salir. Entonces acá lo que estamos mostrando es que de acuerdo al potencial que nosotros aplicamos, el electrón, ¿dónde se va a encontrar en el óxido de titanio? Fíjense que a potenciales altos los electrones tienen tiempo de vida corto y por lo tanto están sobre la banda de conducción y salen directamente desde la banda de conducción, por eso el tiempo es corto. Luego cuando tenemos potenciales medios, salen de más o menos de por acá, tardan un poquito porque tienen que pasar a través de las trampas volumétricas. Y a potenciales casi cercanos a cero, no están llenas estas trampas, entonces tienen que pasar por todas las trampas, pasar por la banda de conducción y a veces saben tener esta trampa superficial. O sea, el problema es que todo esto que estoy hablando está escrito en los temas que le van a tocar ahora, que le van a dar la información. Así que traten de seguir nada más. Bueno, ¿qué quiero remarcar acá? Una vez que se midieron todas las celdas con las distintas técnicas y todo, se sacó una eficiencia. Fíjense en la eficiencia que obtuvimos. La mejor eficiencia fue de 0,91%, ni el 1% sacamos. ¿Pero qué descubrimos con esto? Bueno, que el electrolito que mejor andaba era la que usaba 4-terbutilperidina. O sea que realmente la 4-terbutilperidina me estaba recubriendo el colorante y el óxido de titanio y no dejaba que el electrolito pase, o si pasaba era muy poco a comparación de las otras que no lo tenían. A partir de todo esto, estos resultados son después de 2 años de renegar y renegar. A partir de todo esto, tuvimos ahí la estancia en España y en Alemania y pudimos ver, bueno, eso no importa, pudimos ver los resultados donde teníamos mal. Fíjense, en esto lo prendí en España. Esta gente, bueno, ahí falta, no sé por qué no sale la imagen, pero no importa. Esta gente lo que hacía son físicos, un físico, está re loco ese hombre. Simula la celda solar con un circuito eléctrico. O sea, cómo se comporta dentro de la celda como un circuito eléctrico. Hay que tener cabeza para imaginarse eso, ¿no? ¿Qué hacen? Dicen que la resistencia esta es la resistencia de contacto que nosotros tenemos entre el FTO y el alambre de cobre que nosotros sacamos. Luego hay una resistencia de doble capa en paralelo con una capacitancia entre el óxido, este es el óxido de titanio, y el FTO. Luego también tenés una resistencia en paralelo con una capacitancia entre el FTO y el electrolito. Bueno, luego están las resistencias de transporte de carga del óxido de titanio, o sea, cómo van pasando los electrones. Después tenemos una resistencia de transferencia de carga en paralelo con una capacitancia química entre el óxido de titanio y el electrolito. Luego tenemos una impedancia y por último la resistencia en paralelo entre el electrolito y el contraelectrodo con platino. Todos estos valores se pueden calcular mediante la espectroscopía de impedancia.
Y de esa forma se puede decir, bueno, la celda está fallando acá, allá, o en qué lugar, y de cómo podemos mejorar. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Bueno, acá se probó con electrolitos líquidos iónicos, pero bueno, no importa eso. Este es el espectro que tiene el espectro de impedancia, te da este gráfico. Estos son gráficos que están a diferentes valores potenciales y van viendo cómo se van cambiando. Este semicírculo de acá, nosotros podemos sacar la resistencia de difusión. Este es del electrolito. Este semicírculo de acá podemos estar calculando la resistencia de transferencia de carga desde el colorante hacia el óxido de titanio. Luego acá tenemos una resistencia a otro semicírculo que es la resistencia del platino. Y por último, desde este valor hasta 0 es la resistencia de contacto. Fíjense en esta resistencia de contacto, de acuerdo a lo que se ve acá, es de 15 ohms. Esto está medido todo en ohms. 15 ohms. La celda que yo fabricaba cuando tenía el 1%, la resistencia mía de contacto era de 200 ohms. O sea que ahí estaba la gran parte, la gran diferencia de la poca eficiencia que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo probaba los alambres de cobre, y los alambres de cobre, si ustedes se fijan, están como plastificados, no sé qué tienen. Están como plastificados. Y eso me hacía una resistencia muy grande. Entonces, a partir de ahí empezamos a limpiar. Miren qué tonto que es. Empezamos a limpiar bien el alambre de cobre y empezamos a tener resistencia de 15 ohms. Y ahí empezamos a tener eficiencia de 4%, después fuimos mejorando otras cosas del óxido de titanio, qué sé yo, y llegamos a una eficiencia entre 7 y 8%. Bueno, acá les muestro cómo se evalúan las resistencias a medida que se va variando el fotopotencial. Fíjense, acá lo que quiero ver es la resistencia de transporte de carga, cómo va pasando el electrón a través del óxido de titanio hacia el FTO. Bueno, donde acá nos indica que a medida que aumentábamos el fotopotencial, la resistencia esa se hacía muy chica, gracias a Dios, que es así, porque si es más grande, el electrón no pasaría hacia el FTO. Luego miramos la resistencia de transferencia de carga entre el óxido de titanio y el electrolito, lo cual, ¿qué queremos de esta resistencia? Que sea grande, porque si no recombina con el electrolito y la celda no funciona, o funciona baja la eficiencia, pero sin embargo cuando nosotros aumentábamos el fotopotencial esa resistencia se hacía más chica. Bueno, esto es una propiedad que tiene esta celda, es un problema que hay una competencia entre recombinarse y largar el electrón hacia el FTO. Y de esa forma circular. Por eso también no podemos tener eficiencia más grande del 10%. Bueno, acá se midió la capacitancia química, pero bueno, no interesa. Bueno, esta es la resistencia de difusión. Estos SAN 0 y SAN 1 quiere decir en oscuridad y iluminándola. Fíjense en que en oscuridad la resistencia de difusión más o menos está en estos valores. Mientras cuando la iluminamos la resistencia de difusión decae. ¿Esto por qué? Bueno, las celdas solares cuando uno las ilumina empiezan a levantar temperatura. Y llegan hasta 35 grados aproximadamente. Entonces cuando usted le cambia la temperatura al líquido, el líquido cambia su viscosidad. Entonces se hace menos viscoso, por lo tanto la resistencia disminuye. Esa es la explicación a eso. Bueno, estas son las curvas típicas de I versus potencial para distintas intensidades. ¿Ve cómo van cambiando las curvas a medida que si nosotros ponemos, esto es SAN 0 oscuridad, esto es 100 miliwatts por centímetro cuadrado, bueno, estos están entre medio, van bajando, pero fíjense cómo van cambiando las curvas. Por eso, cuando uno publica un trabajo de investigación, siempre se refiere a 100 miliwatts. Estos son los valores que obtuvimos, fíjense en la SAN 1, que es a 100 miliwatts, tuvimos ya eficiencia de casi 4%, ya empezamos a mejorar. A partir de eso nosotros dijimos, bueno, teníamos un problema que se nos evaporaba, así mismo cambiando el electrolito, poniendo electrolito líquido iónico, también se nos evaporaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de fabricar algún polímero o algún electrolito sólido para armar una celda sólida.